Muchísimas gracias a Daniela O por el superchat. Y me pregunta, estimado Mauricio, ay, qué linda. Además, ahora que están de moda los ovnis como buena cortina de humo, que no es una cortina de humo, por favor, el mito de las cortinas de humo es una conspiranoia según la cual nada es real, porque todo es la cortina de humo, de la cortina de humo, de la cortina de humo, de la cortina de humo. Hay un problema de seguridad nacional en los Estados Unidos, no es una cortina de humo. Hay un problema de espionaje por parte de una potencia, como seguramente en China encontrarán globos espías estadounidenses, pero allá los tiran sin que salga en la prensa, porque no hay una prensa libre. Pero por favor paren con la cortina de humo, ¿sí? Ya. Eso está muy bien para que lo diga la ultraderecha de Fox News en Estados Unidos, que lo ha dicho, y para que lo diga lo que sea que tenga Pablo Iglesias, que también lo ha dicho. Bueno. ¿Alguna anécdota que compartir sobre la histeria patrocinada por el gobierno, por el chupacabras en México en los 90? Pues sí, primero que nada que no fue patrocinada por el gobierno. Nuevamente, creemos que el chupacabras fue una cortina de humo para que no se hable de algo de lo que se está hablando de todos modos. No fue así. El chupacabras nació como mito, si mal no recuerdo, en Puerto Rico. Pasó a Estados Unidos a una velocidad enorme, porque en Estados Unidos adoptan toda estupidez a una velocidad enorme. Algunos sectores, no quiero decir que todos los estadounidenses sean así. Y de allí llegó a México. Y yo me acuerdo, tampoco con una enorme claridad, pero me acuerdo razonablemente de esto, porque es la época en que Mario Méndez, Mónica Lavín y yo teníamos el programa muy interesante en la XQ o ya en la XW, pero tuvimos en las dos estaciones de México. Y nos tocó la historia del chupacabras, que era totalmente absurda. Era un monstruo de estos míticos que se inventa la gente, pero que le chupaba la sangre a las cabras, una especie de vampiro muy selectivo con sangre de cabra. Y esto se daba dentro de, como coletazo, de un fenómeno que hubo en los años 70 y 80, sobre todo, que fue el de las mutilaciones de ganado. Hablábamos de personas que hablan de lo que no tienen idea, que les dicen a los agricultores que tienen familias que han sido agricultores durante 20 generaciones en la misma tierra, y entonces ellos van desde la ciudad, donde nunca han tenido ninguna relación con una planta viviente, todas las han visto ya medio muertas en el supermercado antes de comérselas, y van y les dicen lo que tienen que hacer. Bueno, en este caso, lo más curioso es que las personas que descubrieron las mutilaciones de ganado eran personas que nunca habían visto ganado muerto, ni habían visto lo que hacen los animales que degradan, que comen, que carroñean al ganado muerto. Entonces se aterrorizaban, por ejemplo, de que había en el ano había cortes circulares, como si los extraterrestres hubieran hecho algo, porque el ganado que se encontraba muerto en los campos, estos decían que había sido subido por los extraterrestres, allá los habían matado y les habían hecho experimentos y luego los habían dejado en la tierra, no sé para qué. Pero claro, cuando llegaba una persona que conocía el campo y que conocía el funcionamiento, decía, no, mira, en el ano, es que el ano es un punto de entrada excelente para las ratas y ratones y todos los animales que comen la carne muerta, el cadáver, los carroñeros. Por eso van directo a los ojos, por eso van directo a la lengua. ¡Ay, es que le sacaron la lengua!, gritaban algunos. Te llegaban. Todavía cuando estaba yo en los contactos extraterrestres, llegaba la gente con sus relatos de ganado mutilado. No era mutilado, era el proceso normal de depredación de los carroñeros de todo tipo: moscas, gusanos, ratas, mapaches, todos los animales, cuervos, buitres, todos los animales que comen, animales muertos, que comen carne muerta. Entonces, el chupacabras fue un coletazo de eso, porque no tenía ningún sentido, porque no tenía ni siquiera una cabra muerta para poder decir, mira, esto lo hizo el chupacabras. Todo ocurría simple y sencillamente en la cabeza y en las afirmaciones de la gente, y de mucha gente que decía, yo lo vi, porque siempre es bonito salir en los medios, ¿no? Hay gente que se muere por salir en los medios, y entonces dices, si digo algo emocionante, pues algo en los medios, cosa que yo no entiendo, y que, por cierto, hoy va a ser uno de los temas que vamos a tratar con los viajeros en el tiempo y estas cosas.